sea, entonces, hay veces nos enfocamos entonces solamente en Israel porque Israel sí narra su historia, mientras que los otros imperios, pues uno nunca se ha dado a estudiar sus historias, pero las historias son iguales, o semejantes o peores, ¿sí? Entonces, ese era el contexto cultural de esa época, por eso pues se narra lo que fue ese contexto cultural de hace más de 3000 años, ¿sí? Pero si estudiamos la historia de lo que es la conquista, lo que es Grecia, lo que es el Imperio Romano, nos aterramos, realmente nos aterramos porque fue un mundo supremamente violento, ¿sí? Entonces, el sentido no es que Dios haya sido malo, sino que el corazón del hombre siempre ha sido malo. El corazón del hombre siempre ha sido de continuo al mal y siempre ha buscado el mal. Y Dios lo que ha tratado siempre es de regular el mal en la humanidad, ¿sí? Y ya si nosotros miramos el mensaje de Jesús, o sea, miramos que el mensaje de Jesús, mis amados hermanos, se enamora uno del mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús es amor, es misericordia, es bondad, es servicio, es generosidad, ¿sí? Es paz en el corazón. Entonces, pero es que ya el mensaje de Jesús entra ya en un contexto mucho más moderno, ¿sí? Entonces, y ya unas culturas mucho más, digamos, sí, un poquito más ya más civilizadas, ¿sí? Entonces, por eso vemos esa gran diferencia. Y solamente la verdad solo trato de explicarle un contexto cultural y un contexto cronológico. Porque ya la fe, o sea, realmente nosotros no podemos infundirle fe a nadie, ¿sí? Porque ya son cosas que la hace el Espíritu de Dios. Mira, aquí en el live ahorita hay dos brujos. Hay dos brujos. Y Ángela, creo que el concepto de ella es que Jehová es Satanás. Entonces, ahí en ese caso, yo no puedo hacer nada. Yo le explico lo que a mí el Señor me ha enseñado, y ya la obra la hace el Señor Dios Todopoderoso. Si esos brujos Dios los tiene para llamarlos, pues Él le hará su llamado en su momento, ¿sí? Porque eso es nosotros creerle a Dios y seguir a Dios. Eso es una convicción personal, es una experiencia personal, la persona y el Espíritu Santo, ¿sí? Uno sencillamente lo que hace es transmitir conocimiento, pero la obra de salvación depende plenamente del Dios Todopoderoso, ¿sí? Porque Él es el que trae a Jesús, y Jesús es el que entonces le permite que esa persona sea llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a cambiar y a trabajar en ese corazón de esa persona, y a cambiarle todos esos conceptos errados, todas esas filosofías, todas esas, digamos, enseñanzas erradas que han traído las personas. Pero eso lo hace el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita estábamos lecturando la palabra donde dice que no adorar imágenes, no honrar imágenes. Y hay mucha gente que todavía en pleno siglo XXI, mucha gente que todavía trae esas culturas de hace 2000, 3000 años, donde la gente honraba a Dios era a través de imágenes, ¿sí? Pero a dioses falsos, porque generalmente siempre se honran a dioses falsos. Porque el Dios que creó los cielos y la tierra, Él desde un comienzo que dio la ley, Él dijo que no se hicieran imágenes de Él, ¿sí? Pero las otras culturas sí tenían sus imágenes. Y hoy en día, siglo XXI, todavía hay mucha gentecita que tiene esa convicción de que a Dios se puede adorar o a Dios se puede honrar a través de las imágenes. ¿Y quién le va a decir que no? Si esa es su convicción. Ahora, si él se acerca a la palabra y el Espíritu de Dios empieza a trabajar en él, pues él un día recibirá el entendimiento. Pero yo lo que hago es transmitir solo conocimiento. De hecho, solo ustedes me miran que leo la Biblia en diferentes partes. ¿Para qué? Pues para que las personitas tengan conocimiento.
Pero para mí Dios es bueno. O sea, realmente, si alguien quiere creer que Dios es malo, pues allá, ese es el concepto de cada personita. Pero para mí Dios es bueno. Si no, no estaría aquí hablando de Dios. Que a mí me gusta, Dios me ha colocado en mi corazón gustarme lo bueno. Eso Dios me ha colocado en mi corazón, gustarme lo bueno. Miremos lo que dice las escrituras, Isaías 58, 13 al 14. Y Isaías 58, 13 al 14. Dice la palabra del Señor: hermano, quisiera saber si es verdad que existen muchos dioses. Pues mira, hermana Carmucha, si usted estudia la historia griega, usted se da cuenta que culturalmente sí la gente ha hecho muchos dioses, que son dioses falsos, sí, son dioses falsos, pero sí existen muchos dioses. Por ejemplo, el monte, por ejemplo, en Grecia, solamente estudiando historia, que el monte de los Olimpos, el monte de los dioses, ¿sí? Y ahí estaba Zeus, que era el papá de los dioses, ¿sí? Pero también estaba Apolos, ¿sí? Y estaba Venus, bueno, y cantidad de dioses que tenían los griegos, ¿sí? Pero hoy en día, también, como no hay una sola creencia unificada en todo el mundo, entonces cada quien también tiene, dependiendo de sus culturas, también tienen sus dioses, ¿sí? Y hay muchos dioses de culturas reconocidos, como que ellos, por ejemplo, digamos, por ejemplo, los chinos o la India no adoran el mismo Dios de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, está el hinduismo, está el shintoísmo, que son religiones de la India. Está el islamismo, que es ya los árabes, el islam, que ellos adoran a Alá, ¿sí? Al dios Alá. Y ellos no tienen como profeta, o sea, como salvador a Cristo, ¿no? Ellos realmente el profeta, el mediador para llegar a Dios es el profeta Mahoma. Entonces sí hay muchas culturas, muchos dioses diferentes, muchas creencias. De hecho, usted miró aquí ahorita estaban unos brujos aquí diciendo que ellos adoraban al Dios de la maldad, al Satanás, ¿sí? Entonces, para ellos Satanás es su Dios. Entonces, sí existen muchos dioses, eso es de acuerdo a la concepción de cada cultura. Y digamos, pero pues el Señor Jesucristo lo que vino es a mostrarnos a ese Dios verdadero. O sea, hay muchos dioses falsos, pero Dios verdadero, que hizo el cielo y la tierra, pues solo hay uno. El que hizo el cielo y la tierra solo es uno, ¿sí? Y ese envió a su Hijo Jesús. Dice Jeremías 33:3. Bueno, ese le gusta el texto de clámame y yo te responderé. Proverbios 9:7 al 8 dice: el que corrige al burlador se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Sí, porque el burlador y el impío, generalmente el que le gusta hacer lo malo, ve al que le corrige como un enemigo. Eso es el libro de sabiduría, ¿sí? de Proverbios. Entonces, eso es verdad. Entonces, es verdad, pues por eso está escrito. El ser humano que le gusta lo malo no le gusta que le corrijan. De hecho, pues eso lo podemos mirar con los doctores de la ley, escribas, fariseos, cuando vino Jesús, que Jesús los estaba corrigiendo y ellos no querían aceptar la corrección. Ellos querían era matar a Jesús. Eso pasó. Entonces por eso no nos podemos pelear con otros pensamientos. Si él piensa así, que el maligno es Dios,
pues uno le transmite el conocimiento, pero ya el que le da la convicción de realmente quién es Dios verdadero, pues el Todopoderoso, el de arriba, ¿sí? el creador del universo. Entonces, pero que existen gente que cree en otros dioses falsos, por supuesto que sí. Sí, esa es la respuesta para la hermana Carmucha. Isaías 58, vamos a lecturar Isaías 58, versículo 13 y versículo 14. Mira que dice así, Isaías 58, 13 y 14. Dice así, vean: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso es Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Sí? O sea, aquí miramos que está hablando, dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado, haré a comer la heredad de Jacob tu padre. Jacob tu padre está hablando de que Jacob es el descendiente, mejor dicho, Jacob es el padre de los 12 tribus de Israel. Entonces, precisamente como la ley fue dada para la nación de Israel, porque es un pacto entre Dios e Israel, por eso le dice tu padre Jacob, ¿sí? Entonces, ¿pero qué les dice? ¿Qué les dice Dios a la nación de Israel? Les dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu propia voluntad en mi día santo. O sea, algo que no estaba permitido en el día de reposo en el Antiguo Testamento era hacer nuestra propia voluntad, ¿sí? Hacer nuestra propia voluntad. Entonces uno, en la voluntad de uno que quiere, digámoslo normalmente hoy en día, uno que quiere, el día de descanso, ¿qué quiere uno? La mayoría de la gente, digamos, en el sentido de la mayoría de la gente, ¿qué quiere hacer el día de descanso? El día de descanso quiere quedarse en la cama hasta tarde, ¿sí? Mirando allí celular, pero no mirando cosas de la Biblia, sino mirando celular, pero mirando allí muchachas, mirando chistes, ¿sí? Eso quiere. Otros quieren el día de descanso irse a jugar fútbol, ¿sí? Otros el día de descanso quieren irse de paseo, de baño, ¿sí? Otros quieren irse con sus hijos, su esposa, por allá a comer y a sentarse la tarde por allá en el parque, ¿sí? Otros quieren colocar música secular y tomarse 2, 3 cervezas ahí en la casita mientras escucha música, ¿sí? Bueno, lo que dice aquí, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo. ¿Sí, mira? Entonces aquí le dice a la nación de Israel, Dios le dice, Romerito, Dios te bendiga, bienvenido. Romerito, cartas de Ignacio de Antioquía, no las he leído, Romerito, qué pena contigo, Romerito, hombre, no las he leído. Es que estaba ocupado leyendo la Biblia, Romerito, hombre. Pero en algún momentico lo voy a hacer. Con la voluntad del Señor Dios Todopoderoso. ¿Oyó, Romerito? Bueno, entonces mis amados, sigue diciendo, si retrajeres del día de reposo tu pie, estoy lecturando Isaías 58, versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. O sea, la voluntad propia es lo que a mí me gusta hacer tradicionalmente, ¿sí? Hay gente que le gusta ir a jugar sapo, hay gente que le gusta ir a jugar billar, hay gente que le gusta irse a sentar en la cantina a tomar cerveza, hay gente que le gusta ir a jugar fútbol, hay gente que le gusta el básquetbol, hay gente que le gusta, mis amados hermanos, o sea, cantidad de cosas que son la voluntad del propio corazón humano. Entonces, pero Dios dice, sí, hombre, si la humanidad entonces hubiera un día que no hiciera su propia voluntad,
¿sí? Sino que entonces dice, hiciera la voluntad de Dios. Mira, aquí sea. Dice, si retrajes del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová. ¿Sí? Entonces, aquí dice lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, o sea, que fuera ese día importante para mí. ¿Sí? Que fuera ese día, mis amados hermanos, donde yo no quiero hacer lo que mi propia voluntad, sino que sea un día donde yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esa voluntad de Dios, entonces, mi amado hermano, entonces me guiaría a estudiar la palabra de Dios. Esa voluntad de Dios me guiaría a aprenderme un cántico para cantarle al Señor. Esa voluntad entonces me enseñaría a mí a dedicar un tiempo para orar al Padre Eterno. Sí, esa voluntad de Dios me guiaría a mí de pronto a ir a visitar a algún enfermo ese día de descanso. Me guiaría de pronto a llevarle una ayudita a alguien que yo sé que perdió trabajo, no tiene que comer. Él le gusta trabajar, pero no, quedó sin trabajito. Sí, yo una ayudita allí no quedaría mal. Entonces, voluntad, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que es bueno en ese día, ¿sí? Ese día de descanso, o sea, Ahora, pues nosotros sabemos que culturalmente, como nosotros nos guiamos por el calendario gregoriano, que es un